Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir todo el chisme jugoso del mundo de las celebridades turcas que tanto nos apasiona. Hoy, amigos, tenemos un tema que va a encender las redes y a dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, y de una situación que involucra amor, sorpresa, y sí, también a Hande Erçel. Ya saben que Kerem y Hande con su química en Love is in the Air, nos hicieron soñar a todos con un romance de cuento de hadas. Y bueno, durante un tiempo, ese sueño se hizo realidad. Fueron la pareja del momento, los reyes de las revistas, y todo parecía indicar que su amor iba a durar para siempre. Pero como dice el dicho, el amor es como una flor, si no lo cuidas se marchita. Y lamentablemente la relación llegó a su fin, dejando a sus legiones de fans con el corazón roto. Ahora, dejando atrás el pasado y las especulaciones que siguieron a su ruptura, Kerem Bürsin ha vuelto a ser noticia, y no precisamente por un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, sino por un giro inesperado en su vida amorosa. Y aquí es donde entra la sorpresa amorosa que menciona el título. ¿De qué se trata? Bueno, prepárense porque la cosa se pone interesante y llena de matices. Hemos descubierto a través de diversas fuentes y medios de comunicación turcos que Kerem podría estar rehaciendo su vida sentimental, y el rumor más fuerte, el que está sacudiendo las redes, es que ha vuelto a conectar con una expareja. Sí, escucharon bien. Antes de entrar en detalles jugosos, quiero hacer un pequeño paréntesis, como siempre hago. Sabemos que los rumores y la información en el mundo del espectáculo a veces son como un juego de teléfono descompuesto. Lo que empieza como un simple comentario en un set, o una interacción casual en redes sociales, puede terminar transformado en una noticia completamente diferente, exagerada, o incluso fabricada. Por eso siempre les invito a que tomen la información con un granito de sal, pero sin dejar de disfrutar de la emoción del chisme. Y créanme, este es un chisme que vale la pena analizar, porque involucra a dos de las figuras más queridas del panorama turco. Así que volviendo al tema principal, las especulaciones apuntan a que Kerem Bürsin podría haber retomado el contacto con su expareja, una actriz turca muy conocida y talentosa. Aunque los nombres concretos varían según la fuente, la información más consistente, la que más resuena en los foros de fans y en los medios, señala a Demet Özdemir. Sí, la protagonista de Erkenci, otra serie turca que conquistó corazones en todo el mundo y que convirtió a Demet en una estrella internacional. Para aquellos que no lo recuerden, o para quienes se hayan incorporado recientemente al fascinante mundo de las series turcas, Kerem y Demet tuvieron una relación sentimental hace algunos años, antes de que Kerem conociera a Hande. Fue una relación discreta, mucho menos mediática que la que tuvo con Hande, y mucho menos expuesta a la vorágine de los paparazzi y de las redes sociales, pero no por eso menos importante o menos significativa. La pareja, según se dice, se conoció y se enamoró antes de que ambos alcanzaran la fama y el reconocimiento internacional que tienen hoy. Los dos jóvenes actores compartían sueños y aspiraciones, y se apoyaron mutuamente en sus inicios, forjando una conexión que aparentemente ha resistido el paso del tiempo y las circunstancias. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? ¿Cómo hemos desentrañado este misterio que tiene a todos en vilo? Bueno, las redes sociales, como siempre, son nuestras aliadas, y los fans más observadores, los verdaderos detectives de la farándula, han sido los primeros en notar ciertos detalles que han despertado sospechas y han encendido las alarmas del cotilleo. Por ejemplo, han notado que tanto Kerem como Demet han estado interactuando más de lo habitual en Instagram, la plataforma predilecta de las celebridades. Me gusta estratégicos en publicaciones, comentarios sutiles que solo los verdaderos fans pueden descifrar, y hasta supuestas conversaciones privadas que han sido filtradas a través de fuentes anónimas, que aunque no podemos confirmar, no hacen más que avivar el fuego de la especulación. El mundo de los cotilleos es un auténtico hervidero. Además, y esto es lo que realmente ha desatado la locura, se han filtrado algunas imágenes que han alimentado aún más las especulaciones y han dado alas a los rumores. Se dice, y los rumores son fuertes y persistentes, que han sido vistos en lugares públicos, compartiendo momentos que parecían ir más allá de una simple amistad, que denotaban una complicidad y una cercanía que no pasaron desapercibidas para los observadores más perspicaces. Por supuesto, estas fotos y vídeos, aunque existen y circulan por la red, no son siempre de la mejor calidad, y siempre existe la posibilidad, aunque remota, de que sean manipuladas o sacadas de contexto, o incluso que sean simples coincidencias casuales.
Sin embargo, al juntar todas las piezas del rompecabezas, al analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, la idea de una posible reconciliación, de un renacer del amor, toma fuerza y se convierte en la comidilla de todos. Ahora, la pregunta del millón, la que todos se hacen y la que nos mantiene pegados a la pantalla, ¿por qué una sorpresa amorosa? ¿Por qué esta vuelta al pasado? ¿Qué motiva esta posible reconciliación? ¿Qué ha cambiado? Bueno, hay varias posibles explicaciones, todas ellas válidas y susceptibles de análisis. La primera, y quizás la más romántica, es que el tiempo cura las heridas, y que el amor, a veces, se esconde en lugares inesperados y regresa cuando menos te lo esperas. Después de romper con Ande, después de lidiar con la exposición mediática, con el escrutinio implacable de los medios, con las especulaciones y los rumores que siguieron a su ruptura, Kerem podría haber reflexionado sobre sus relaciones pasadas y darse cuenta de que Demet es una persona con la que comparte una conexión especial, una complicidad que va más allá de la atracción física y de la fama. Recordemos que una ruptura amorosa, por más dolorosa que sea, no tiene por qué ser el final de la historia, y que el amor, como el ave fénix, puede renacer de sus propias cenizas. Otra posible explicación, y no menos plausible, es que Kerem y Demet siempre han mantenido una buena relación de amistad, incluso después de su ruptura. La vida es un ciclo y a veces las personas se reencuentran en momentos inesperados, cuando las circunstancias son propicias y el destino, que siempre juega sus cartas, decide darles una nueva oportunidad. Quizás simplemente han encontrado el momento adecuado para darle una nueva oportunidad al amor, para explorar los sentimientos que quedaron latentes y para construir una relación más sólida, basada en la madurez, en la experiencia y en el entendimiento mutuo. También, y no podemos ignorarlo, hay que tener en cuenta el contexto actual de Kerem y Demet. Ambos están solteros y disponibles, por lo que no habría impedimentos, legales ni sentimentales, para una posible relación. Ambos han superado sus relaciones pasadas y están abiertos a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades de amar y de ser amados. Y como ya hemos mencionado, ambos son actores muy reconocidos y con una agenda bastante ocupada. La idea de compartir tiempo con alguien que entiende las exigencias de su profesión, que comprende los horarios extenuantes, las grabaciones interminables, la presión de los medios, y que puede ofrecer un apoyo incondicional, puede ser muy atractiva y puede facilitar el día a día. Por supuesto, y esto es fundamental, como siempre, la verdad solo la saben ellos dos. Solo Kerem y Demet conocen la realidad de su relación, la verdad de sus sentimientos y las razones que los han llevado a retomar el contacto. Puede que simplemente sean amigos, que se estén apoyando en momentos difíciles, que estén compartiendo confidencias, o que estén iniciando una nueva relación en secreto, lejos del ojo público, protegiendo su intimidad y construyendo su amor en la privacidad. Lo que sí es cierto, y no podemos negarlo, es que la noticia, el rumor, la especulación, ha generado un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo. Los fans de Kerem y Hande, los que soñaron con su amor, los que celebraron su romance, y los fans de Demet, los que admiran su talento y su belleza, han reaccionado de diferentes maneras. Algunos están emocionados por la posibilidad de una nueva pareja, de un nuevo amor que resurge de las cenizas, otros están desconcertados, sorprendidos, e incluso molestos, sintiendo que se rompe la magia del cuento de hadas. Los sentimientos son comprensibles, ya que el amor, como todos sabemos, siempre es un tema delicado, un terreno resbaladizo donde las emociones se entrecruzan y las expectativas se disparan. Ahora adentrémonos un poco más en las reacciones en las redes sociales, el termómetro de la opinión pública, el lugar donde se debaten las emociones y se analizan los rumores con lupa. Como era de esperar, Twitter e Instagram se han inundado de comentarios, debates, memes y teorías conspirativas sobre el tema. Los fans de Hande Erçel, que aún guardan en su corazón el recuerdo del romance con Kerem, han expresado su tristeza y decepción, manifestando su apoyo incondicional a su ídola y deseándole lo mejor en su vida personal y profesional. Los fans de Kerem Bürsin y Demet Özdemir, por el contrario, han celebrado la posible noticia, han expresado su alegría y su emoción, y han mostrado su apoyo incondicional a la pareja, esperando que su amor sea duradero y que encuentren la felicidad que tanto anhelan. Los expertos en chismes, los periodistas de espectáculos y los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han analizado cada detalle, cada interacción en redes sociales, cada gesto, cada pista que se les presentaba, elaborando teorías, especulaciones y conjeturas que alimentan la expectación y mantienen a la audiencia al filo de la silla. La expectativa es máxima, la emoción es palpable y el misterio se intensifica.
Una de las teorías más populares entre los fans, la que más resuena en los foros y en los comentarios, es que Kerem y Demet siempre tuvieron una conexión especial, una química innegable que no se pudo concretar en su momento por diferentes circunstancias, ya sea por la juventud, por los compromisos profesionales, o por el destino, que a veces juega con los sentimientos y con las oportunidades. Ahora, con el tiempo, con la madurez y con la experiencia acumulada, podrían estar listos para construir una relación más sólida y duradera, basada en el entendimiento mutuo, en la confianza y en el amor verdadero. Otros fans, por el contrario, y con una visión más pragmática y menos romántica, creen que esta situación es una simple estrategia de marketing, una jugada maestra para promocionar sus proyectos futuros, para generar atención mediática y para mantener sus nombres en boca de todos. No olvidemos que el mundo del espectáculo, especialmente el turco, está lleno de estrategias publicitarias, de campañas de imagen y de montajes que buscan generar interés y vender un producto, ya sea una serie, una película, o la propia imagen de los actores. Es importante recordar que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem Bürsin ni de Demet Özdemir. Ambos han mantenido el silencio, lo cual es completamente comprensible y hasta admirable. Prefieren mantener su vida privada alejada del foco mediático, proteger su intimidad y evitar las presiones y las especulaciones que genera la fama. Han optado por el silencio como una forma de proteger su relación y de evitar que se convierta en un espectáculo público. Y eso es algo que debemos respetar, como fans y como observadores. Debemos permitirles que vivan su vida, que disfruten de su amor, y que tomen sus propias decisiones sin la presión de los medios y de las redes sociales. Pero como buenos cotillas que somos, como amantes del chisme y de los dramas amorosos, no podemos evitar especular y analizar cada movimiento, cada gesto, cada palabra. ¿Y es que a quién no le gusta un buen drama amoroso? El misterio, la intriga, la posibilidad de un nuevo romance, de una segunda oportunidad, son ingredientes perfectos para mantenernos pegados a las pantallas y a las redes sociales, para alimentar nuestra curiosidad y para disfrutar de la emoción que genera el amor y el desamor. Ahora, hablando de Hande Erçel, ¿cómo habrá reaccionado ante esta noticia? Bueno, como dije al principio, ella es una mujer fuerte, independiente y resiliente. Es una mujer que ha demostrado su valía, su talento y su capacidad para superar los obstáculos. Es probable que, como todos, haya sentido algo de tristeza, de nostalgia, o de desazón, pero también es probable que haya pasado página, que haya cerrado ese capítulo de su vida, y que esté enfocada en su carrera, en sus proyectos, en su bienestar personal y en sus nuevos amores. Aunque no podamos saber con certeza lo que siente, aunque solo podamos intuir sus emociones, podemos imaginar que este tipo de noticias siempre generan sentimientos encontrados, un torbellino de emociones que van desde la tristeza hasta la indiferencia, pasando por la aceptación y la esperanza. La vida sigue y a veces el pasado nos sorprende con giros inesperados, con reencuentros, con nuevas oportunidades y con la posibilidad de empezar de nuevo. En conclusión, amigos, el mundo del espectáculo turco, con su encanto exótico, con sus dramas apasionantes y con sus romances de ensueño, siempre nos sorprende con historias apasionantes, con giros inesperados y con la promesa de nuevas emociones. La supuesta sorpresa amorosa de Kerem Bürsin, el reencuentro con su expareja Demet Özdemir, ha generado un gran revuelo, ha reavivado el interés en sus vidas personales, y ha puesto a prueba la paciencia de sus fans, que esperan ansiosamente la confirmación oficial. Aunque no tengamos la confirmación oficial, aunque solo contemos con rumores, especulaciones y conjeturas, las pistas, las interacciones en redes sociales y los gestos que nos muestran los protagonistas nos hacen creer que algo interesante está pasando, que algo nuevo están haciendo, y que el destino, siempre impredecible, está jugando sus cartas. Es importante que recordemos que al final del día, se trata de la vida privada de estas personas, de sus sentimientos, de sus decisiones y de sus elecciones. Debemos respetar su privacidad, su intimidad, y evitar caer en juicios precipitados, en especulaciones infundadas y en el acoso mediático. Pero como buenos fans, como amantes del chisme y del drama, podemos disfrutar de la emoción, de la especulación y del misterio que genera este tipo de noticias, siempre con respeto y con cautela. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo, por haberse sumergido en este torbellino de emociones, por haber compartido conmigo esta dosis de chisme turco que tanto nos apasiona. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido con esta noticia explosiva, y que se hayan sentido parte de esta comunidad, que comparte la misma pasión por las series turcas, por sus actores y actrices, y por los dramas que nos hacen soñar y suspirar. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan de esta situación, qué piensan de esta posible reconciliación,
qué creen que pasará con Hande, qué esperan del futuro de Kerem y Demet y qué teorías conspirativas tienen en mente. Déjenme sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo, si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y con otros amantes de las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones sobre el mundo de las celebridades turcas. Aquí encontrarán más chismes, más análisis, más curiosidades y más información sobre sus actores y series favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante lleno de cariño y hasta la próxima. Y recuerden, manténganse atentos a las redes sociales, porque el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos.